Bienvenidos a su programa Alcoholismo y Drogadicción con un servidor. Yo soy el médico Francisco Acantú. Les recuerdo que lo que ustedes encuentren aquí pueden bajarlo, pueden copiarlo, siempre y cuando mantengan el origen y al autor. El día de hoy vamos a manejar lo que es la opinión del médico y el primer capítulo del Libro Azul, la historia de Bill W. En la historia de Bill W., la importancia que reside en esta descripción es que nos va a hablar de su evolución de la enfermedad y cómo él fue encontrando los pasos para salir adelante. Lo que experimenta Bill no es diferente a otras personas con el padecimiento, pero él tuvo el genio de poderlo plasmar en un proceso de rehabilitación. Dentro de su narración hay varios puntos que se deben de tomar en cuenta. Primero, describe su sufrimiento emocional, llegando al punto donde contempla el dejar de vivir. No es raro que durante las catarsis por los miembros de grupo de autoayuda, la mayoría exprese que en algún momento durante su consumo presentó ideas de muerte. Pero el sufrimiento emocional es algo que usualmente no lo identifican. Pero cuando yo les pregunto directamente qué tanto ha sufrido en los últimos años, sin variar se desencajan y en varios se les humedecen los ojos. Y su respuesta siempre es afirmativa. Como en toda enfermedad física hay dolor. En este caso es un dolor emocional. Hay un sufrimiento emocional. Este aspecto lo ocultan a pesar de estar presente en menor o mayor grado como resultado de la poca tolerancia emocional. Es importante reconocer, identificar y hablar sobre esto, porque la acumulación de emociones o crisis emocionales sabemos que activan la compulsión o la necesidad de usar. Bill expresa que consumía para sentirse mejor en varios ejemplos. En uno en particular, Bill lo refiere como nervios y que el alcohol le brindaba un alivio. Esto sucede en todos los adictos. Encuentran que el alcohol y las drogas anestesian el sufrimiento emocional. Pero como Bill lo expresa más adelante, el uso de sustancias es tan solo un síntoma. Este síntoma nos avisa que hay una enfermedad de fondo. Esto es muy importante porque la mayoría cree que con tan solo dejar de consumir ya resolvieron el problema, dejando el resto de la enfermedad sin tratamiento. Son contados los que pueden mantenerse sin recaídas cuando no atienden el resto del cuadro. Como solo están atendiendo un solo síntoma, invariablemente implica que tienen el síndrome de la borrachera seca. Siguen con los síntomas de arrogancia, prepotencia, egocentrismo, manipulación, deshonestidad, negación, minimización. Para todo tienen una excusa. Proyectan en otros sus problemas, distorsionan lo que se les dice, están enojados y resentidos, siguen culpando a otros o a circunstancias, se autoconmiseran y por lo tanto siguen siendo las víctimas y rechazan al médico especialista. Durante gran parte de la historia de Bill, habla sobre sus constantes recaídas. La razón de que no podía mantener la abstinencia es porque no había tenido un tratamiento. Esto cambia cuando inicia su proceso de rehabilitación. En una ocasión donde su cuñado lo hospitaliza, narra cómo un médico le dice que había estado severamente enfermo de cuerpo y mente. Por primera vez entiende que tiene una enfermedad física. Él cree que con esta información es suficiente para mantenerse sobrio. Pero al volver a recaer se da cuenta que el conocimiento no le da la solución, requiere de tratamiento. Pero este fue el primer paso en el reconocimiento de que tiene una enfermedad física. Su esposa es quien lo hace ver que de continuar así, lo va a acabar llevando a la funeraria o al asilo de dementes. Todos tienen muy claro hacia dónde evoluciona la enfermedad. Es una enfermedad grave. Y la palabra grave, aunque lo escucho en muchas personas que van a los grupos, que la dicen frecuentemente, es de dientes para afuera.
no los veo entender y actuar seriamente ante una enfermedad crónica grave. En otras palabras, que los puede llevar a la muerte. Con esta información, Bill continúa presentando recaídas, pero ya estaba la semilla de que tenía una enfermedad grave. Bill narra que un amigo de tragos, que para su sorpresa estaba sobrio, lo fue a visitar. Empezó a explicarle que dejó el alcohol gracias a la religión. Lo que pasa por la mente de Bill es que su amigo, el último verano, era un chiflado con alcohol y ahora era un chiflado con religión. El amigo llega a pasarle su experiencia y ante la desesperanza que sentía Bill, lo escucha. Esto es importante, el darse la oportunidad de escuchar. Pero si ponen atención, la palabra clave es desesperanza. Perdió la esperanza. ¿De qué tienen la esperanza los adictos durante su actividad? Al no reconocer que es una enfermedad, tienen la esperanza de encontrar cómo hacerle para poder controlar la sustancia. Pero nunca ha sido la sustancia. Es la enfermedad que uno mismo tiene. Al entender que es una enfermedad física, se entiende que no existe la forma, entre paréntesis, la esperanza, de consumir de una forma sana. Cuando llegan a grupo los nuevos, no es pasarle la experiencia de que tienen una enfermedad espiritual. Lo que deben de decir es que tienen una enfermedad física crónica y grave, y que la misma enfermedad no les permitía darse cuenta de ello. Al igual que Bill, hay que plantar la semilla de que es una enfermedad física y las enfermedades solo se solucionan con el tratamiento. Todos los procesos cerebrales toman tiempo, por lo que se les pide a los nuevos que escuchen y que se den la oportunidad de trabajar para que se dé el proceso. Es por esta razón que se piden 90 días, 90 juntas. Durante este lapso les permite llevar a cabo los procesos de sanación y al término sí es notorio la disminución de varios síntomas. Continuamos. Durante la prolongada charla, Bill menciona que fueron horas. Él inicia a pensar en una fuerza mayor a él. Bill narra: yo no tenía duda de que un poderoso propósito funcionaba como base de las leyes y fuerzas que mencionaban los científicos. Yo simplemente creía en un espíritu del universo que no conocía tiempo ni limitaciones. Para mí hasta ahí llegaba. Con los ministros y las religiones yo no compartía. Mi amigo, al igual que yo, habíamos admitido una derrota completa. Poco a poco empecé a ver. Pero la palabra Dios me causaba cierta antipatía. Y vuelve a repetir. Yo podía ir por los conceptos como el de una inteligencia creativa, de una mente universal o un espíritu de la naturaleza, pero no como un Dios, por más amoroso que sea su manera de persuadir. Entonces mi amigo me dio una idea novedosa. ¿Por qué tú no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me pegó muy fuerte. Solo era cuestión de un poco de voluntad para creer en una fuerza mayor a mí. Ninguna otra cosa era requerida para empezar. Bill con esta información fue nuevamente a parar a un hospital, donde él presenta su despertar hacia una fuerza mayor a él. Esto que le sucedió a Bill lo vemos en todos los hospitales a diario. Cuando los médicos les diagnostican con una enfermedad grave, después del shock inicial de presentarlos frente a la muerte, tarde que temprano, tanto el paciente como los familiares, durante su dolorosa reflexión, se dan cuenta de su impotencia para hacer algo al respecto. Y se entregan a esa fuerza superior a ellos. Acaban diciendo que lo dejan en sus manos. Y entonces se adhieren al tratamiento. No importa qué tipo de enfermedad grave sea, es un proceso común y no raro. Cuando se da el proceso de aceptar que es una enfermedad grave, como mencioné anteriormente, algo que es muy raro en los adictos, que es la de aceptar la gravedad de su padecimiento, pues tienen trabajo para obtener ese otro factor.
cuando realmente llegan a aceptar que tienen una enfermedad grave, lo que sienten es miedo de morir o estar cerca de perder la vida. Entonces aquí queda muy claro que Bill no dice que tiene una enfermedad espiritual. Él acepta que tiene una enfermedad física y acude al apoyo o socorro de una fuerza mayor a él. Bill en otro capítulo, él menciona, si tú no tuviste la fuerza, entonces deberías de aceptar la ayuda de una fuerza mayor a ti. En cada persona es diferente este proceso y repito, no se va a dar si no se entiende que es una enfermedad que los va a llevar a la muerte y que al pertenecer al grupo de enfermedades crónicas siempre va a estar presente. Bill continúa narrando. Mi compañero me visitó en el hospital y le platiqué mis problemas y deficiencias. Hicimos una lista de personas a las que yo había lastimado y a las que les tenía resentimiento. Expresé mi voluntad de acercarme a estas personas y admitir mis errores. Nunca debo de ser crítico de ellos. Yo debía de hacer lo correcto en todos los asuntos, lo máximo que fuera dentro de mis posibilidades. Pasando por el proceso de los primeros 3 pasos, Bill ya está en el inicio del 4º y 5º paso. Bill dice, mi sentido común se volvería en el poco sentido común. ¿A qué se refiere? Se refiere a la forma enferma de pensar, que no se debe de actuar sobre ella cuando uno está en duda y solo pidiendo con dirección y fuerza para enfrentar los problemas. Bill menciona que los requerimientos esenciales para establecer un nuevo orden son creer en una fuerza mayor a mí, voluntad, honestidad y humildad. Simple pero no fácil, y hay un precio que pagar, la destrucción de mi egocentrismo. Este síntoma, el egocentrismo, prepotencia o arrogancia, como lo quieran llamar, es parte de los síntomas que son de por vida. Es importantísimo aprender a identificarlo y no actuarlo cuando se presenta. Bill continúa. Mi amigo el religioso me enfatizó que era muy importante trabajar con otros, como él hizo conmigo. Entonces mi esposa y yo tomamos la decisión de dedicarnos a ayudar a otros alcohólicos. Olas de autoconmiseración y resentimiento algunas veces me llevó a querer volver a consumir, pero pronto me di cuenta que el hablar con otro alcohólico me salvaría el día. Este proceso que está hablando Bill W. es el que lo lleva a adquirir la experiencia en lo que es una simple y efectiva versión de psicoterapia de grupo. Lo que se hace en grupo es hablar de los problemas emocionales que uno tiene. Esto se llama catarsis y brinda una disminución de las emociones. Esencial cuando se padece de poca tolerancia emocional. Posteriormente, Bill dice claramente, un alcohólico con copas es una criatura desagradable. Esto es debido a los síntomas, haciendo mención del desgaste que existe para tratar con ellos. Ahora, igual de desagradables son cuando solo tapan la botella o dejan de consumir drogas. Lo peor es que aparte de ser desagradables, creen que están en lo correcto de cómo se debe de llevar la rehabilitación. Pero están pensando y actuando con la enfermedad. Sería bueno preguntarse, ¿qué tanto tiene que ver esto con que los grupos no crezcan y que año con año son contados los que se quedan? Y les recuerdo, el rechazo al médico es algo que ya estaba presente antes de acudir a los grupos. Es parte de la forma no sana de pensar. Durante este tiempo que creían que no estaban enfermos o que no tenían una enfermedad física. Yo sé que muchos alegan que es la experiencia que tuvieron, que acudieron con los médicos y que solo les daban medicamentos porque no entienden. Pero se les olvida que en esas experiencias, cuando acudieron con el médico, es cuando más desagradables son. Llegan con toda la patología en su máxima expresión, donde el médico detecta que son un peligro para sí mismos y a terceros,
que inmediatamente se aprecia la agresión hacia todos, donde el uso de alcohol y drogas simula o esconde otros padecimientos. Y es cuando más preocupados están sus familiares por su conducta destructiva. Con todo esto, ¿por qué se les hace raro que los hayan medicado frente a este cuadro? Es un cuadro donde se requiere de hospitalización, el cual rechazan y acaban internados en anexos. Y justamente después de estos episodios es cuando se busca al especialista. Para terminar, si el problema principal en esta enfermedad es la poca tolerancia emocional, y con las creencias falsas y conductas no sanas, solo se logra subir las emociones en los demás. ¿Cuál creen que va a ser entonces el resultado? Se van. El programa de AA ha sufrido una deformación y no está siguiendo lo que se propone en el Libro Azul. Es tiempo de regresar a las raíces del programa. No es ciencia aeroespacial, es una simple ciencia de salud. Quiero agradecer aquí por su atención. Con esto terminamos. Este es un capítulo más de Alcoholismo y Drogadicción con un servidor, el Dr. Francisco Cantú. Y espero que esto les haya sido de ayuda. Y continuaremos con estos episodios de la opinión del médico y revisaremos los diferentes capítulos de Alcohólicos Anónimos. Gracias.